Se llena nuestro corazón con la presencia de Dios. Cuando le cantas con todo tu ser, cuando le adoras, es como que sube nuestra alabanza y regresa su bendición y sube y baja y dice su palabra que Él está entre nosotros con cánticos, que danza, que canta, que está junto a ti, que te rodea, que te abraza. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Es hermoso, ¿verdad? Yo me siento llena, pero sin embargo yo creo que Él me va a sobrellenar hoy, me va a sobreabundar, va a derramar su bendición hasta que sobre y hasta que abunde en esta mañana. Así que quiero pedirles que dispongan su corazón, su atención. Me voy a atrever a pedirles que apaguen sus teléfonos como una honra al Señor. ¿Cuántos lo pueden hacer? Vamos a tomar este momento. ¿Podrás apagar tu teléfono, por favor? Para que nadie, nada ni nadie te moleste. ¿Pueden todos apagar su teléfono? Vamos a esperar este momento porque también esto es un acto de respeto y de honra a Dios. Te ofrecemos este acto, Señor. Este acto que nada va a interrumpir tu voz, porque nadie es digno de ponerle silencio al Señor. Nadie le puede decir, permíteme porque tengo algo que decirle. Lo que Dios te va a decir es lo más importante. ¿Ya todos pusieron su teléfono en silencio o perdón, apagaron? Lo apagaron. Muchas gracias. Vamos a recibir al Señor a través de su palabra, a través de la boca de nuestro pastor. Buenos días, Dios les bendiga. ¿Qué tal los moscos ayer? ¿Hoy también? No. Creo que jamás había hecho lo que hice ayer. Bajé del carro para entrar a su casa y a la hora que iba a entrar, para abrir la puerta, íbamos a cargar algunas cosas, una nube de moscos, pero una nube de moscos, impresionante. Y mi esposa vio que regresé, le digo, vámonos al Oxxo, a Aurrerá, a ver a Dunosusa, donde sea. Tuvimos que comprar uno y me dice, no seas exagerado, pero pregúntele cómo vio el piso tapizado del porche en que le puse ese ray casi jardín, porque tengo plantas ahí. Estaba impresionante, ¿verdad? Entonces, protéjase, por favor, protéjase. Hay gente que está enferma de dengue, así que protéjase mucho, póngase, me puse así medio raro, ok, póngase por favor, ¿cómo se llama esto? Para los repelente, flitee su casa, por favor, contrate, ¿dónde está Iván? ¿Dónde está Iván? ¿No está? Está en la cabina, no se ve porque está chaparrito, pero contrate a Iván para que fumigue ahí. Nomás que a mí ya me dijo que eso de los mosquitos sirve al momento, pero como no se pega, pues no. Si fuera aquí adentro es otra cosa, pero afuera no se puede. Pero bueno, es un reto que tenemos ahorita, temporada que está cerrando de lluvias y todo esto, y hay que protegerse, ¿de acuerdo? Así que vamos a echarle ganas. Esta mañana que tenemos Santa Cena, vamos a tener la comunión. No sé si soy yo, pero me siento con mucho eco, ¿no? ¿Hay mucho eco allá en la sala? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Por favor, si le pueden quitar, quítale ganancia, por favor. No es cierto. Quítale lo que le tengas que quitar, pero gracias, muy amable. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, verso 48. Y los que dicen, apagué mi celular, pues ponga atención en la pantalla, por favor, ¿ok? Muy bien. Vamos a leer todos juntos, por favor. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Una vez más, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dile al que está a tu lado, está alta la vara esta mañana otra vez. La palabra de Dios no solo tiene 10 mandamientos, quiero que quede claro, esto es parte de la cultura en la que crecimos, pero existe un gran número de ellos en la palabra de Dios y este es solo uno de los que expresa nuestro Señor Jesucristo. Así que no se conforme solamente a los 10, lea la Biblia, rete su vida, busque seguir las enseñanzas de Jesucristo. Y como acabo de decir, pareciera ser un extremismo
sean perfectos como su Padre es perfecto. Y nosotros tenemos un dicho que dice que perfecto solo. Así que en ese estado de pureza, de perfección, donde no hay ninguna arista de imperfección, no hay ningún dejo de variación, no hay ni tantita oscuridad, solo Dios, solo Dios. Pero Él pone un mandamiento y nos dice que seamos perfectos como Él es perfecto. Y esta es una de esas cosas en la que Dios nos reta impresionantemente. Yo tengo un mensaje donde les hablo acerca de la incongruencia que pareciera que te están golpeando y te dicen pon la otra mejilla, ¿no? Te están robando. Yo estuve en un campamento y después de la plática vinieron a mí muchos jóvenes a hablar conmigo porque no estaban de acuerdo. Y les digo, ¿por qué no están de acuerdo? La enseñanza fue, si te quieren quitar la túnica, ¿qué dice? Dale la capa completa, sácate el reloj, la cartera y que se la lleve, ¿no? Dice, no estoy de acuerdo, pastor. ¿Por qué? Pues porque no, imagínese, se queda uno sin dinero y encuerado en la calle, ¿no? Y la cuestión es, pero ¿y qué tiene de malo? Pides un bote, una tapa, algo y te vas a tu casa y te vuelves a poner ropa. Y no les parecía, porque ¿a quién le gusta perder? A nadie le gusta que abusen de él, es la realidad, pero estas son pequeñas y grandes ataduras que están en nosotros, porque lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo es que superemos estas cosas, que vayamos más allá de esas cosas. Y a la luz de nuestra manera imperfecta de ser, esto que nos pide Dios en este mandamiento nos frustra. A muchos nos hace sentir inadecuados y nos justifica porque además no me quiero esforzar. A muchos nos hace sentir la impotencia ante una meta de esta magnitud. La incapacidad nos quiere llenar. Y si eres un poquito flojito, dices, no, pues ¿quién puede? Pues mejor ni lo intento, sé que no lo voy a lograr. Pero la cuestión es que este mandamiento no es para que tú sientas una carga pesada sobre tus lomos. En el mensaje de la semana pasada yo les decía, la obra es del Espíritu Santo. Diga conmigo, la obra es del Espíritu Santo. Yo solamente debo ponerme flojito y cooperar. Es así de sencillo. ¿Cuántas personas por su falta de dominio propio, al oír este mandamiento, sencillamente se deprimen, se derrotan desde el principio? Porque sienten que no pueden, que no dan el ancho, que no va a ser posible, sobre todo si tienen una imagen de sí mismos muy baja, una imagen de sus acciones muy baja, una culpabilidad que les atormenta o cosas que en su cabecita les dicen, no eres nadie. Y esto los hace caer todavía más profundamente. Sus emociones encontradas los dominan. Y la frustración ante un reto como este los desaniman y abandonan muchas veces el camino de la fe. Abandonan el camino de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo déjame decirte algo, escúchame y ponme atención. Si alguna vez has pensado dejar el camino de la fe, si tú has nacido de nuevo, tu Padre no te va a abandonar. No importa a dónde vayas, cuán profundo del mar, cuán alto del cielo, cuán te vayas al oriente, al poniente, al norte o al sur, Dios te va a perseguir porque te ama y te va a traer con disciplina y con lazos de amor. Como el Padre al Hijo pródigo lo esperaba, oraba, intercedía, y Cristo intercede por nosotros a la diestra del Padre todo el tiempo, hasta que nosotros, por el redarguir del Espíritu Santo, podamos volver en sí y correr a los brazos y a la casa de nuestro Padre. Así que otros muchas veces exigen, buscan a través del perfeccionismo alcanzar esta medida. Se retan y se esfuerzan, pero nadie podríamos lograr el ser perfectos. Nadie, no hay nadie. La única persona perfecta en esta habitación después de Dios es mi mujer, y fuera de ella no hay nadie más. ¿Cuántos instructores por causa del malentendido? Los que no están atrás, los que están hasta atrás no oyeron que dijo cancelado. ¿Cuántos instructores por causa del malentendido de la palabra hacen sentir condenación a través de este mandamiento? Es una realidad. Hacen sentir a los demás que nunca van a dar la medida por la exigencia que siempre están haciendo de la gente.
Pero yo quiero que entiendan que aunque la gracia es la oportunidad inmerecida donde nadie tiene que hacer nada para ser salvo, la santidad es requisito para todos los salvos para llegar a la presencia de Dios. Porque sin santidad no se va a ver a Dios. Es una realidad. Como el joven rico, que él entendió que los mandamientos de Dios eran una serie de reglas que había que poner en práctica como parte de su cultura, como parte de su nacionalidad, como parte de su religión, o si no, tendría un castigo de parte de la ley. Él lo vivía de esa manera. Ciertamente, el que rompe las reglas se hace acreedor de un castigo. Diga conmigo, todo pecado tiene una consecuencia. Y todo pecador vivirá las consecuencias de su pecado. Es una realidad. Si usted se gasta su dinero de la renta en un arranque, nada más por divertirse, pues cuando llegue el tiempo de la renta, el segundo día, pues va a estar usted comiéndose las uñas porque no tiene el dinero y lo sabía. ¿Sí me explico? La imprudencia no es de Dios. Dios siempre nos está dando sabiduría para aplicar el conocimiento puro en el momento indicado. Entonces esto es muy importante. Él creía que si no cumplía con las reglas, el castigo de la ley vendría sobre él. Pero el propósito de los mandamientos en el Antiguo Testamento, escúchenme y pónganme atención, era que entendiéramos que los mandamientos, la ley por sí sola, solo nos enseña nuestra incapacidad y nuestras debilidades. Aunque era un requerimiento de Dios para que nosotros no hiciéramos estas cosas, nosotros no teníamos la capacidad de presentarnos puros delante de Dios, guardando cuando menos los 10 mandamientos. Porque nadie puede ser perfecto, nadie puede lograrlo. Por eso era necesario que se sacrificara un cordero por causa del pecado. Aún en las muchas palabras hay pecado. A veces tú estás tendiéndole la mano a alguien y tienes un mal sentimiento. A veces tú estás en una plática y estás pensando mal de una persona o negativamente o estás maldiciendo. Somos una bolsita donde todo lo negativo y lo oscuro fue puesto ahí por causa del mundo caído donde vivimos. Así que cuando viene Dios, viene con el agua de vida que es el Espíritu Santo, empieza a remover todo eso, va llenando nuestro vaso, nuestra copa va rebosando y va sacando todo aquello que nos estorbaba y todo aquello que ofendía a Dios y a nuestros semejantes. Porque la redención, el pago por nuestra libertad, no es posible obtenerla con ninguna acción. Nadie puede hacer nada por ello. Nadie puede ganarse la salvación con ninguna ofrenda. Escúchame bien, no puedes ganarte una bendición por una ofrenda. Dios te bendice porque tiene pensamientos de bien para ti y punto. Y cuando tú siembras algo bueno, vas a cosechar algo bueno. Y Dios te dice, no me gusta la medida, mésela bien, sacúdale bien, que te la voy a dar además rebosante. Te voy a dar más allá de lo que esperas. Nadie puede, ningún sacrificio que podamos hacer, ganar nada de parte de Dios. Por eso Romanos 13:10 dice, la única manera en la que podemos cumplir con la ley es a través del amor. Y el amor, mis amados, el amor perdona los errores. Perdona los errores. ¿Qué tan ofendido te sientes que no puedes perdonar? A tu pareja, a tus hijos, a tu familia. El amor vela por los demás. Sin importar lo que hagan, uno siempre trata de tener cuidado de los demás cuando sabe amar. Porque como sabe que su guerra no es contra carne y sangre, lo que aprende a ver son las debilidades para no tomar la ofensa y ayudar al necesitado. Y a veces lo que la gente necesita no es siempre lo que espera ella o lo que esperamos nosotros. Y darle amor es complejo, pero tenemos que velar por los demás. El amor no busca ningún reconocimiento, al contrario, busca que los demás se sientan valiosos y valorados. El amor no ofende y si lo hace, pide perdón para poder recuperar la comunión con esas personas, cuanto más con Dios.
El amor no exige que se hagan las cosas a su manera. Ya te dije que así se hace y así lo tienes que hacer. Pero muchachos, no estoy hablando de limpiar su cuarto ni de bañarse. Estoy hablando de las exigencias que uno pone, que uno piensa que así debe ser la honestidad, o así debe ser la cuestión de adoración, o así debe ser esto. El amor no exige. ¿Cuántos hombres le dijeron, ven acá mi amor, por favor? ¿Cuántos hombres le dijeron a su esposa muchas veces, mira, no me importa lo que sientas, lo que pienses, ni lo que quieras hacer. Tú tienes que hacer todo lo que te mando porque yo soy la cabeza de la casa? El amor no hace eso. El amor da libertad para que las personas te amen como son y realmente vivan en la libertad para poder tener una verdadera relación y una comunión en paz. Si yo piso a mi esposa, ella va a dejar de ser la persona de la que me enamoré. Si yo veo el corazón de mi esposa y sé cómo piensa, cómo siente, y yo corto toda esa libertad en lo que es correcto que ella haga, deja de ser ella. Y en lo que no es correcto, si yo por obligarla a no cometer un error, perdóname, si yo al ver que va a cometer un error la obligo, entonces no le estoy permitiendo a ella que aún así aprenda de sus propias experiencias. Debo estar ahí para apoyarla, debo estar ahí para sostenerla, debo estar ahí que se cae, levantarla, dice la Biblia, pero no voy a estar ahí para, ¿te caíste? Levántate como puedas. Tal vez te dije que iba a pasar eso y es una tontería, pero por eso te dije, yo soy la cabeza de la casa y tienes que hacer lo que yo te diga. ¿Cuántas veces mi esposa me dijo, mi amor, ¿me das permiso de ir a tomar café? Y yo le decía, ¿permiso? Si no soy tu amo, soy tu esposo. Pregúntame si no tenemos un compromiso, si no tenía un plan o algo para ponernos de acuerdo, pero permiso no tengo por qué darte. La Biblia no habla de eso. Lo que está hablando es que hay un rol en el hogar, que alguien tiene que ser cabeza, pero un buen líder protege a los suyos. Un buen líder desarrolla a los suyos. Un buen líder busca lo que sea mejor para los suyos, para que ese equipo logre, en este caso como familia, la meta de ser felices y tener un hogar. ¿Sí me voy explicando, mis amados? Entonces, gracias. El amor vela por los demás. No busca reconocimiento, no ofende. El amor no exige. El amor cubre los errores, la multitud de pecados que pueda cometer la persona amada. Dios es amor, por eso nos pide que seamos perfectos como Él es perfecto. Dios es amor. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo le dice al joven rico, te felicito, chavo, qué bueno que has guardado los mandamientos hasta ahora. Qué bueno que eres muy educado, te felicito, no mientes. Está bien, no andas buscando mujeres ahí casadas, ni tú que estés casado vas a cometer adulterio, te felicito, no vas a robar, no vas a matar. Te felicito porque crees que yo soy Dios sobre todas las cosas. Te felicito. Qué padre que eres muy educado. Pero también en otras áreas se nota que te estás conteniendo. Que eres una olla presto, nada más esperando las cosas. Pero si quieres entrar en el reino de mi Padre, le dice, debes despojarte del egoísmo. Debes despojarte del egoísmo. Debes aprender a no cumplir, sino ser generoso. ¿Cuánta gente cumple? La verdad, a mí me costó mucho trabajo al principio. Yo lo he dicho varias veces cuando voy a comer al mercado, a Luca de Galvez. Yo llevo mi bonche de monedas. En el carro, los que me conocen, tengo una tacita llena de monedas. ¿Por qué? Porque la gente se te pega al carro o ahí cuando estás comiendo y dices, tienes un peso. Si nomás tienes 10, da los 10 y luego ¿qué le das? Te quedan de 20, de 50, ¿qué le vas a dar? Seamos sinceros, también hay que ser administrados, tenemos que tener cuidado de las cosas. Entonces uno debe dar, pero a veces ves a un hombre en el estacionamiento, no sé, de Walmart, Aurrerá, donde tú quieras, Chedraui, y ves un hombre que tiene como 75 años, lo ves cansado, 10 de la noche que están a punto de cerrar, está haciendo de viene, o está en la caja, y lo ves que está cansado, está ahí por necesidad. ¿Por qué cumplir si estás viendo y Dios te está retando a ser generoso? Ay, pastor, no le voy a dar 10 pesos. No, dale 20. Si tú estuvieras en ese momento y viviendo esa experiencia, ¿qué esperarías? ¿Qué esperarías? ¿Cuántas veces estamos
personas están renegando, o ¿cómo se dice cuando están pidiendo que se baje el precio? Se me fue la palabra. Regateando, gracias. Y están regateando a una persona que ves que está desesperada por vender. Oye, si vieras a Octavio Torres vestido como en domingo vendiendo flores, dices, bueno, ese tipo no tiene necesidad, regateale lo que quieras. Pero ves la necesidad de la gente y no eres capaz de decirle, está bien, toma, darle una palabra de aliento, bendecirla, que la gente lo necesita. Le estaba diciendo al joven rico que se despojara de su egoísmo y que no cumpliera, que fuera generoso, que dejara de sentir que tiene y por lo tanto es alguien. Si no tienes la camisa que tienes, tú sigues siendo tú. Si no tienes auto, tú sigues siendo tú. Si engordaste y te pusiste viejo, sigues siendo el mismo. El problema con algunos como nosotros es convencernos que ya estamos viejos porque nuestra mente quiere hacer algo que el cuerpo ya no quiere hacer. Pero seguimos siendo los mismos. Le está diciendo a ese joven rico, con tu capacidad de hacer dinero, deberías ayudar a los necesitados. Y no solamente que les dieras dinero, les dieras alimento. ¿Por qué no haces proyectos que le permitan tener a la gente esperanza, que aprendan a ser productivos y ser agradecidos con Dios? ¿Por qué limitarnos con dar una moneda cuando sabes, el proverbio oriental dice, no le des el pescado? ¿Cómo dice? Entonces, si tienes dinero, haz proyectos donde ellos puedan desarrollarse, supervísalos como una empresa aleatoria, qué sé yo, pero dales algo donde puedan ser productivos y salgan adelante, porque esa mañana van a comer, pero y el resto de su vida van a seguir pidiendo limosna, y a los pobres siempre los vamos a tener. Pero qué padre sería tener pobres que no pueden comprar autos del año, en lugar de tener pobres que no tienen ni para andar con una chancleta. Y nosotros vivimos en una nación así. Porque hay naciones donde van a ayudar y llevan regalos. Yo no sé usted, pero yo como pertenecía a Festiniños, fui el director aquí en la península, Festiniños llevaba regalos a Alemania. ¿Qué puede necesitar Alemania, por favor? ¿Qué puede necesitar Finlandia? Cuando mandaban las fotos estaban en salones de hotel y toda la cosa, a niños que no tenían regalos y para que sintieran el amor de Dios. Por amor de Dios, que vayan aquí al pueblito de Chiapas, aquí, no sé, a Canicap, que vayan por ahí, que vean lo que es la necesidad. Pero todo tiene su necesidad. ¿Sí me explico? Qué padre sería tener pobres que ganan 20, 30 mil pesos y no les alcanza para cosas extraordinarias. Pero solamente podría haber si hay una nación que tiene harto petróleo, harta plata, hartos minerales, un buen gobierno. Sería otro el nivel para poder llegar a eso. Pero tenemos un país como México que debiéramos nosotros vivir en abundancia. Pero el egoísmo nos ha robado, el materialismo nos ha robado, la corrupción nos ha robado. Y le está diciendo a este joven rico, ¿sabes qué? Tienes la capacidad. ¿Por qué no produces para que ellos produzcan y que puedan tener para comer? Deja de ser egoísta, deja de limitarte. ¿Quieres entrar en el reino de mi Padre? Le dice, entonces aprende el significado de misericordia quiero y no sacrificios. Es así de sencillo. ¿Cuántas veces te quedas callado para soportar, pero aquí adentro tienes odio y nada más no dices nada malo para no ofender según tú a Dios, pero aquí tienes malos sentimientos? Eso es lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. No se trata de callarte, no se trata de no hacer, se trata de transformar nuestro interior. Que el nuevo espíritu nos domine, que es el Espíritu de Dios. Nuestro Señor Jesucristo le pidió que vendiera todo lo que tenía, porque no se trata de cantidades, no se trata de diezmos, de porcentajes, se trata de valorar, mis amados. Qué triste que una persona pregunta eso y siempre hago el ejemplo, perdónenme, pero es la realidad. Pastor, dígame, ¿qué le puedo servir? ¿Y el diezmo lo doy antes o después de impuestos? ¿Antes o después del Infonavit? ¿Antes o después del descuento que me hacen por la casa que estoy pagando? ¿Qué el mandamiento fue? Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios es primero en todas las cosas. Pero lo que dice la persona que pregunta es que no quiere darlo completo. Si no se trata de porcentajes, se trata de ser generoso y reconocer al Dios que nos bendice. Eso es todo. Imagínate que llega tu mamá a tu casa. ¿Cuántos varones casados levanten la mano? No sean cobardes, gracias. Llega su mamá a su casa o llega su papá a su casa o señora, llega también su mamá o su papá
Y entonces el varón se pone a platicar con la mamá y le dice, oye hijo, ¿qué te parece si vamos? ¿Te acuerdas que te gustaba tal comida? Vamos a comprarla, ahí la venden rica. Yo, mamá, no tengo dinero. Tiene miedo de decirle que su mujer está preparando algo especial para comer. Y entonces, porque es su mamá, y le dice, mamá, no tengo dinero para gastar y no me gustaría que tú gastes. No te preocupes, hijo, que mira, que no sé qué. Lo lleva al hijo contra la pared y dice, bueno, mamita, perdóname. No te quería decir porque no quiero pelear, pero la verdad es que mi esposa preparó una comida especial que a mí me gusta. Me hubieses dicho, hijo, ¿qué es lo que te va a hacer de comer? Nopales, una ensalada de nopales, mamá. Así con su orégano y toda la cosa, unas tortillas calientitas y unas salsas. No me gustan los nopales, hijo. No podemos ir a comprar la comida que tanto te gusta, yo la pago. Y entonces te volteas y le dices, oye, mi amor, pues, está de visita. Está de visita. Deja eso para mañana, te lo agradezco y vamos a comprar la comida de mamá. ¿Qué siente la esposa que cada vez le da la razón a tu madre o a tu padre cuando están en su casa? ¿Qué siente? Se siente apartada, rechazada, no valorada, que no le das la importancia, que para ti es más importante tu papá o tu mamá. Y eso no es correcto delante de Dios. ¿Cuántos maridos no se sienten valorados en su casa porque valen más los hijos que los maridos? Y si son de segundo matrimonio, tercero, más todavía. No los toques, el día que los toques a ti te rompo la cara. Entonces, ¿para qué es papá? Te casaste con él, tiene que educar a los hijos. Si va a educar a los hijos, entonces. El punto aquí que estoy diciendo es que tenemos que entender que este joven rico no le daba la supremacía a Dios. Para él no era primero Dios, él simplemente estaba cumpliendo una serie de reglas para sentirse bien, para verse bien y ser parte de esa sociedad. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio, los soldados romanos, mis amados, los soldados romanos acababan de invadir los pueblos galileos para vengar sus transgresiones contra el imperio. ¿Y sabes lo que pasó? Se llevaron a sus varones de edad y a los hijos de esos varones o de los viejos que estaban para que estuvieran en el ejército. Se los llevaron a la fuerza, violaron a sus mujeres. En algunos que estaban peleando con que no te lo lleve, los atravesaron a los hijos con las lanzas y les hicieron saber que el poder lo tenía el imperio romano. Les daban una lección de quién mandaba en ese lugar y estaban matándolos a cada rato. Y en medio de este dolor de resentimiento e impotencia por el abuso existente por parte de ese imperio que acababa de conquistarles, nuestro Señor Jesucristo le dice a los judíos en Lucas 6, 27 y 28, a los que puedan, escúchenme, amen a sus enemigos y oren por los que os persiguen y les ultrajan. Imagínate en ese ambiente de tensión. Sujétate a tu marido. No, pastora. Tú ora por tu suegra. No, ya no aguanto. Ayuna. Ayunar, eso es de religiosos, pastora. Yo vivo en la gracia. Diezmale a Dios, ponlo a... No, eso, pastor, no. Ustedes lo que quieren es hacer dinero. Perdona a esta persona que te ofendió, pasa por alto la... No, pero entonces ¿cómo van a aprender si no los pone uno en su lugar y les instruye con la Biblia? Y tengo un celular de los grandotes para que sepa qué Biblia traigo. Muchas veces actuamos así, pero en medio de esto, aunque parezca de locos, ellos están llenos de heridas, de resentimiento. Algunos tienen odio y hasta deseo de venganza, y en esa turbulencia de sentimientos hirientes y negativos que ahogan el alma, que atormentan, que se te muera un hijo, que te violen una hija o a tu esposa, que siente un esposo la impotencia cuando le están violando a su mujer ahí, no puede hacer nada. Qué terrible debe sentirse. Y todavía les ponen, dice, pero a vosotros los que oís os digo, los que oís, le está diciendo, los que puedan oírme, los que abran sus oídos, los que entiendan lo que voy a decir, los que me pongan atención, les está diciendo, amen a sus enemigos y hagan bien a los que les aborrecen. ¿Quién podría poner atención con esa enseñanza? Cuando te sientes totalmente opresionado, deprimido, frustrado, traicionado, enojado. ¿Quién puede recibir esa enseñanza? Pero nuestro Señor Jesucristo es especialista en los corazones quebrantados. Nuestro Señor Jesucristo no vino a curar superficialmente, vino a liberar a los cautivos. ¿Cuánto tiempo tienes con ese resentimiento? ¿Cuánto tiempo tienes esa frustración que te ahoga?
¿Cuánto tiempo llevas con ese temor tan profundo? Vamos a ver Filipenses 1 del 3 al 6, por favor. Jesucristo les da una receta y le dice, la receta que les doy es esto. Ustedes amen y oren por esas personas. No puedo. Y miren lo que dice Filipenses. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Es Pablo, verso 4. Dice, siempre en todas mis oraciones suplicando, bueno, ahí dice rogando con gozo por todos ustedes. Verso 5. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día, ¿hasta cuándo? Está diciendo desde que empezaron, desde que recibieron a Cristo hasta este momento. Y luego dice el 6, por favor. Estando persuadido, me siento convencido, estoy seguro, tengo convicción de que, estando confiado en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, repita conmigo, el que empezó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Está diciendo Pablo, ya iniciaste, pero este es el comienzo. Hebreos dice, esos son los rudimentos. Y tienes que crecer en madurez hasta dejar esos rudimentos para que tú vayas más allá, donde el amor es una realidad en tu vida, donde puedas tú santificarte de otra manera más profunda. Nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Por eso es que Dios nos ha dado de su Espíritu, para que tomando el control de nuestra alma podamos obedecer las enseñanzas que nos da el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Debemos confiar en Él que hace la obra en nosotros y nos impulsa a veces, escúchame bien, a escarbar profundamente, a encontrarte con esos pequeños demonios de la juventud, para encontrar aquellos temores tan profundos que dijiste, no quiero volver a saber nada de esto, para encontrarte con tus más profundos traumas y sentimientos hirientes, impotencia que tenías, heridas tan profundas que están ahí supurando, escondidas. Y Dios te manda a escarbarle a través del mensaje de su palabra, a través de la administración de su Espíritu Santo, a través de sueños, a través de una plática entre hermanos que es edificante y pum, te identificas y algo sucede y te dan ganas de llorar y te vas al baño porque no puedes contenerte, o sientes que te empiezas a enojar o algo se mueve en tu adentro y te lastima, se mueve y tú te sientes en una insatisfacción porque Dios y el Espíritu están redarguyendo, están escarbando, están sacando con el único propósito de irla sanando a través de lo que la palabra de Dios y el Espíritu Santo te guía a hacer. Pero el problema es que ves el temor y dices, no puedo, tiene más fuerza que yo, no puedo perdonar. ¿Por qué? Porque lo odio. El odio se vuelve en un control en ti y es en realidad el que te dice por la manera en que te ves que no puedes hacerlo, pero el Espíritu está diciendo, sí puedes, yo estoy a tu lado, sí lo puedes hacer, yo soy el que lo va a hacer contigo. Déjame tomar dominio, cede en tu alma, déjame pelear esta batalla en tu alma por lo cual te sientes así, ganarla. No cedas a la carne y déjame a mí guiarte para que hagas algo que sientes que no puedes o que no quieres, pero que todo lo puedes por la obra de Jesucristo que está dentro en ti. Eso es lo que está diciendo. Y usualmente es en contra de lo que nosotros quisiéramos hacer. Pero si creemos entonces, si creemos realmente, nuestra convicción es de que Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Dígalo conmigo, Dios es fiel. Así que quiero decirte que aunque sea algo doloroso y a veces desesperante, Dios nos permite enfrentar esas situaciones, no porque quiere herirnos o disfrute que suframos. Estábamos platicando hace unos días de una experiencia que viví aquí en la iglesia. Estábamos ahí en el comedor y estábamos varios, pero especialmente con esta dama, una dama a la que yo quiero mucho, es una sierva de Dios, pero le ha costado superar cosas de su carácter. Es de un carácter explosivo, a veces, bueno, en ese entonces era hasta grosero.
Y un día le tuve que decir que no, y que no, y que no, y que tenía que ser así. Y yo estaba con una buena educación, bueno, los que me lo vieron, espero que confirmen lo que digo, no tuve una mala actitud, pero ella explotó, me dijo hasta de lo que me iba a morir delante de la gente que estaba ahí. Para mis pulgas, imagínense. ¿Usted cree que no me dieron ganas, que nada me incitó de acá adentro a poder decir, ya basta, cállate? O cuando menos volverme muy espiritual, te reprendo, Satanás. Por supuesto. Por eso dice Pablo que hay una batalla dentro de nosotros, entre el alma y el espíritu. Mientras el alma quiere que cumpla sus deseos desmedidos, pégale, grítale, maldícelo, dale rienda suelta a tu frustración, dale rienda suelta a la herida y el dolor que sientes. El espíritu dice, no, perdona la falta, date cuenta que no es ella, suple su necesidad momentánea y sé paciente y tolerante, ten dominio propio. Y yo no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque mi único deseo es no quedar mal delante de los que me está gritando. Pero si yo hago lo que quiero, voy a sembrar corrupción. Y aunque no me guste y hago lo del espíritu, siembro vida en esa área. Si la persona no se da cuenta, yo ya puse una semilla, pero yo me doy cuenta después que algo va cambiando dentro de mí. Yo soy el que va madurando, yo soy el que va creciendo. Él desea que seamos mejores y la única manera es desarrollar las cualidades de la naturaleza de Dios, el amor y la pureza o santidad, sin la cual ninguno de nosotros podemos ver a Dios. Tenemos que confiar y practicar lo que Dios y su palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo, nos hace hacer. Y tenemos que tener seguridad. Ponme el verso 6 nuevamente, por favor. Tenemos que tener seguridad de lo que dice ahí, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto no va a acabar, esto va de menos a más. Y yo no sé tú, pero si mi esposa se pone a recordar un poquito de cuando me conoció, si no he avanzado 10 centímetros, no he avanzado nada, pero algo he cambiado. Y no ha sido obra mía, ni me he esforzado, ni nada, es obra de Dios, del Espíritu Santo y su palabra. Si yo me enfoco en sus defectos, traigo abajo la convicción que tengo de la obra del Espíritu Santo en ella. Pero si me pongo a ver cómo era a lo que es ahora, veo los kilómetros de madurez que hay en su vida. Y entonces reconozco que hay un Dios que tiene cuidado de nosotros y nos va perfeccionando hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el que te está instruyendo quiere que crezcas, que madures y que cada día seas una mejor persona para hacer la mejor ofrenda cuando llegue el momento para Dios y sepas amar a tus semejantes como a ti mismo, donde el amor nunca deja de ser. Voy a invitar a una persona esta mañana, va a dar un testimonio, tiene varias semanas que quiere hacerlo, y le voy a pedir que pase. No quiero concluir hasta que él dé su testimonio. Voy a pedir a Diego, pasa por favor. Ténganle paciencia porque trae una novela ahí por lo que veo. Es un libro. Hola, buenos días. La verdad es que, muy contrario a las enseñanzas que me dio mi pastora, lo voy a leer porque si me pongo a decirlo o a platicarlo no vamos a acabar nunca. Pues ahí va. Que se note que hay personalidad. Si fuera yo, le diría que lo hiciera de otra manera. Bueno, dice, desde que entendí y creí en Dios, empecé a dejar el desordenado y deshonesto estilo de vida que antes vivía. Y cada vez que Dios me mostraba las cosas, iba renunciando y cerrando puertas a todo eso malo que hacía. Un día, jueves 14, un pendiente me alcanzó, experimentando las consecuencias de mis malas acciones.
Esta historia es un poquito larga, pero es necesaria para poder entender claramente la batalla que enfrenté en mi alma y lo especial que soy para Dios. Hace 9 años hice negocios ilegales. Realicé fraudes al padrón electoral que constituyen un delito federal y una condena de entre 3 y 7 años. Desde que sucedió, el INE interpuso una denuncia contra quien resultara responsable y empezaron a hacerse las investigaciones. Fueron a buscarme en repetidas ocasiones a la casa y, lógicamente, yo me escondía por la misma situación. Me cambié de casa y vivía escondiendo lo hecho, como cuando avientas la basura del tapete, abajo del tapete, o desinstalas la app de la tarjeta de crédito porque crees que con eso ya no le vas a deber. Pasaron los años, mi vida fue cambiando. Dejé el alcohol, dejé las drogas, empecé a hacerme cargo de mi familia, empecé a prosperar en mi relación con Dios, en mi relación con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis suegros. Empecé a prosperar en el trabajo y con todo eso empezó a sobrevenirme el temor de perderlo todo por el pendiente que tenía, por ese algo que yo sabía que había hecho y que estaba pendiente todavía. El diablo susurraba despacio pero claramente que tenía una carta guardada y que la iba a sacar en el momento que fuera necesario. Y yo estaba convencido de que el día que me entregara fielmente a Dios e hiciera lo que Dios me mandara hacer, ese día iba a acabar en la cárcel. Por mucho tiempo me atormentó ese pensamiento. Así pasaron varios años sufriendo de incertidumbre, sobre todo porque algunas veces me enteraba que de repente visitaban mi antiguo domicilio y yo sentía que el momento se acercaba. Y como mencioné al principio, el jueves 14 de agosto las consecuencias de mis malas acciones se consumaron y me ejecutaron una orden de aprehensión por delitos electorales. 2 oficiales de la FGR, lo que antes era la PGR, viajaron desde la Ciudad de México, rentaron un carro e investigaron hasta dar conmigo. Cosa que no fue muy difícil porque no soy evasivo, soy un hombre de hábitos y rutinas y además ya no me estaba escondiendo. Muy dentro de mí sentía alivio porque ya estaban ahí, pero por el otro lado me sentía increíblemente angustiado por la incertidumbre de lo que estaba por venir. Me apresaron, me esposaron en la puerta de mi trabajo y me trasladaron a las oficinas de la FGR aquí en Mérida. Pero como los delitos que cometí sucedieron en Cozumel, me tenían que trasladar a Cancún para tener la audiencia, por lo que pasé la tarde-noche en una celda en Mérida mientras hacía el papeleo. Cuando me esposaron me dieron permiso de hacer una llamada para avisarle a mi esposa lo que estaba sucediendo, así que le llamé y le dije que consiguiera un abogado para que nos ayudara a negociar lo que fuera menos perjudicial para mí. En todo este lapso de tiempo y de cosas que estaban pasando muy rápido, yo no dejaba de orar. Y aunque no escuché la voz de Dios, sentía la convicción de que debería de afrontar las consecuencias sin replicar, sin mentir, sin tratar de manipular la verdad, sin ofrecer sobornos, simplemente ir y humildemente responder ante la sociedad por mi falta cometida. Antes de viajar a Cancún tuve la oportunidad de ver a mi esposa y cuando hablamos le comenté lo que había sentido y ella me confirmó que también sintió lo mismo. Para mí fue una confirmación de Dios y decidimos no contratar ningún abogado más que el que me fuera asignado por el Estado en su momento. Al término del papeleo me trasladaron durante la noche a Cancún porque el día siguiente a las 12 era mi audiencia. Con la tranquilidad de que Dios estaba en el asunto, pero con la inmensa incertidumbre del plan de Dios que Dios pudiera tener, me puse en sus manos. Quiero que entiendan que aunque yo sabía que Dios iba a hacer algo conmigo, no estaba seguro. No era mi intención. Solo quería que el plan de Dios fuera que no me usaran en una cárcel. No quería que mis hijos crecieran sin su papá. No quería poner en riesgo la estabilidad económica de mi casa. No sé si me explico. Con todo esto en mente, fui trasladado a la ciudad de Cancún para mi audiencia. Un par de horas antes de la audiencia me ofrecieron de desayunar, pero ¿quién va a comer en un momento así? Toda mi mente estaba enfocada en el momento que me tocara hacer alguna intervención. De cómo explicarles que no soy la misma persona, que soy diferente, que ahora soy un miembro positivo de la sociedad y que estoy arrepentido de mi falta. En mi mente solo pensaba en cómo resumir los puntos importantes de mi vida actual, del por qué no debería de estar en prisión. Estaba ideando cómo tratar de salvarme a mí mismo, pero Dios tenía otro plan. Llegó la hora de la audiencia y me metieron en un cuarto donde esperamos a mi abogado de oficio. Al llegar me topé con una señora de unos 50 años, bastante molesta porque era sábado y la llamaron a atender mi caso. Se trababa al momento de explicarme la situación. Parecía que sabía de lo que estaba hablando, pero cuando se trababa me hacía voltear hacia arriba y preguntarle a Dios, ¿es neta?
De todo lo que la abogada me dijo, solo hubo una cosa que quedó clara, que fue lo que le entendí, que pidiera que me resolvieran el caso en ese momento. Me dijo que yo tenía derecho a pedir una solución en ese instante, en 48 horas, en 72 horas o en un plazo extendido de 100 y tantas horas. Y ella me insistió a que pidiera una solución en ese momento. Yo lo único que pensé era, esta señora quiere que me escabechen rápido para poder irse a hacer lo que necesitaba hacer. Al terminar la plática me regresaron a mi celda y me puse a pensar, a dudar, a desconfiar un poco de la fidelidad y de la palabra de Dios y a confiar más en mí y en mi capacidad. Al darme cuenta, me calmé, recordé lo que Dios me dijo y me dispuse a lo que viniera. Llegó el momento de la audiencia. Era una sala como en las películas, una sala grande, el escritorio del juez al frente, a su costado otro escritorio que parecía como el de un asistente. Al frente del juez, otros 2 escritorios, uno donde me sentaron a mí con mi flamante abogada y del otro lado, la parte acusatoria. Estaban sentados el fiscal del estado de Quintana Roo, la representante de línea a nivel nacional, el investigador principal del Ministerio Público que venía de la Ciudad de México y el representante de la Junta Electoral de Cozumel. Ese fue uno de los momentos más difíciles de mi vida y una de las experiencias más terribles que he vivido. La audiencia duró 1 hora. Donde se describió santo y seña del delito que había cometido, cómo lo había realizado y lo más importante, con las intenciones con las que lo había hecho. Lo peor es que tenían toda la razón en lo que decían. Hoy doy gracias a Dios porque en medio de esa vergüenza y lucha de emociones, sentí que a Dios dándome aliento de nuevo, consolándome a través del entendimiento de la situación. Yo sentí que Él me decía, yo soy Dios y voy a ordenar esto. Vamos a exponer tu falta ante los oídos de las autoridades, porque yo soy Dios y si he de librarte, no lo voy a hacer a escondidas. Cometiste un delito y no voy a hacer que tu carpeta se pierda y te olviden. No voy a hacer que la ley cambie y de repente ya no haya culpa que se te impute. Si he de librarte, lo vamos a hacer bien y en orden. Al final de la lectura de los hechos y de mi maravilloso encuentro con Dios, ahí sentado en el escritorio de la audiencia, dijeron en la sala, después de todo lo que se leyó, existen pruebas más que suficientes para determinar que el imputado tiene responsabilidad en los hechos, así que será vinculado a proceso. Yo no conozco mucho de leyes, pero entendí que se encontraron pruebas suficientes y que me iban a guardar hasta que salga la sentencia formal y de ahí vivir mi condena. Después de la declaración que hicieron, me preguntaron si tenía algo que decir y en mi desesperación pensaba un montón de cosas que quería decir, pero mi orden era quedarme callado y así lo hice y dije que no. Seguido de eso, los abogados se miraban raro y se ordenó un receso de 5 minutos. Me regresaron a mi celda y esperé ahí lo que a mí me parecieron muchas horas. Después del tiempo transcurrido, se presentó la abogada en la celda y me preguntó si había vivido un proceso así antes. Le dije que nunca había vivido algo similar y me respondió, prepárate para salir. Salí de la celda hacia la sala para recibir mi sentencia y me dijeron que como la media de castigo del delito que se me imputaba era de 5 años, podría salir si estaba de acuerdo con las medidas cautelares que me impondrían. Las enumeraron en 4. Hacer un donativo a la Cruz Roja, tener un domicilio localizable, tener un trabajo estable y presentarme a firmar cada mes durante 6 meses. Estando atónito y sin dar crédito de lo que Dios había hecho, me preguntó el juez, ¿usted entiende lo que está ocurriendo? Me dieron ganas de gritarle, sí. Dios me libró de mi castigo y aunque por un tiempo mi vida va a ser puesta en escrutinio de la autoridad, ya no voy a tener deuda con la sociedad. Por eso estoy aquí esta mañana para darle gracias a Dios, para agradecerle por librarme del peso de la incertidumbre con la que viví tantos años, para agradecerle a Dios por librarme del castigo que merecía por mis acciones. Estoy aquí esta mañana para decirles que Dios me redimió y salí por la puerta del edificio como un hombre libre. Les comparto mi historia porque quiero que sepan que nuestro Dios es justo y poderoso, que Dios siempre cumple su palabra, que este año que se declaró de cosecha he recibido una cosecha sobreabundante de algo que yo no sembré. Debí de cosechar castigo y obtuve libertad. Quiero que sepan que todas las fuerzas humanas posiblemente no van a lograr que la situación cambie, pero la obediencia al Padre sí lo va a hacer. Dios, al igual que a mí, quiere librarlos de esa carga que llevan, quiere darles libertad. Solo tienen que confiar en Él. Soy libre, gracias a Dios.
El pastor me incluyó una palabra aquí. Y hoy entiendo claramente lo que significa. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, por mis rebeliones, molido por nuestros pecados, por mis pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos sanados. Isaías 53:5. Vamos a cerrar nuestros ojos. Cuando yo leí el testimonio, no abras tus ojos. Y me dijo, leí lo que le decía a Dios, yo soy justo. Yo no voy a desaparecer el expediente para que no se te impute la culpa de lo que hiciste. Cuando él dice que oyó o sintió de parte de Dios que decía, yo tengo que hacer las cosas justa y ordenadamente, no tengo más que decir que Dios le hablaba. El que empezó la buena obra la va a perfeccionar en todos. Él le dio carpetazo, dice que lo escondió como debajo de una alfombra, no quería enfrentarlo, estuvo huyendo. Dice que la incertidumbre de esos años de lo que podía pasarle, acabar en la cárcel, dejar a sus hijos sin su papá, desestabilizar la economía de su hogar. ¿Cuántos años le atormentaron? Pero Dios sabía que no había llegado el momento, porque si no lo hubiese hecho antes. Pero Él necesitaba perfeccionar a su hijo para enfrentar lo que vendría. Él escribió ahí que el diablo le dijo, tengo una carta contigo y lo voy a usar en el momento que yo sepa que debe ser usada. Y él le dio miedo pensar que tal vez el plan de Dios era que acabara en la cárcel predicando. Pero Dios sabe cuáles son tus fuerzas. Dios sabe cuál es tu capacidad. Dios sabe cuán grande es la tentación que enfrentas. Dios sabe. Por eso está a tu lado y tiene su mano extendida para que si eres capaz, como él que dijo que se pasó todo el tiempo orando, lo buscas, fiel y justo es para ayudarte, para perdonarte y levantarte. No siempre las historias terminan como lo acaba de decir él, pero sí quiero decirte que siempre terminan bien, porque Dios es el que lo hace. Y si esta mañana tú dices, yo tengo mucho tiempo siendo atormentado por este temor o por este miedo, por esta circunstancia, o tal vez como él, por este miedo de que me metan a la cárcel por lo que hice. Aquí somos una comunidad de restaurados. Aquí hay gente que ha estado en la cárcel, ha estado en drogas, ha asaltado, ha hecho cosas terribles, pero ha tenido que enfrentar su culpa, ha tenido que enfrentar su responsabilidad, ha tenido que enfrentarse a sí mismo, contra sí mismo, con la seguridad de que Dios lo invita a morir a sí mismo para que Él pueda hacer su obra en nosotros. Y si tú tienes tiempo y hoy sientes que Dios ha abierto algo, que escarbó un poquito y no querías ver eso, hacía tiempo que lo tenías también debajo de la alfombra, pero Dios te dice esta mañana, vamos a enfrentarlo. Vamos a enfrentarlo, que yo te daré la victoria. Vamos a enfrentarlo, que conmigo estás seguro. Si hay alguien que sabe que tiene un temor así y que Dios le está hablando que este es el momento, levante su mano para que yo sepa que hay alguien para poder orar por usted. Gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias. Usted que levantó la mano, empiece ahí. Vi que todos son cristianos y que empiece a decirle a Dios, Señor, este pasado me sigue atormentando. Estos pensamientos me siguen dominando. Si hay culpa, dile, esta culpa me sigue atormentando, Señor. Hay condenación, ya no la soporto. Tengo miedo que el pasado me alcance y me dañe. Por favor, libérame, sáname,
Restáurame, ayúdame a conquistar esta área de mi vida. La pongo delante de tu presencia para que tú la restaures, Señor. Ven con tu bálsamo de sanidad. Dile, ven Espíritu Santo, y sé Señor en esa área que me atormentaba y me robaba. Y ayúdame a tener libertad. Y que el amor sea tu sello en ello para que yo pueda madurar, crecer y caminar en libertad. Solo tú puedes entregarlo, solo tú puedes hacerlo. Dios te está invitando esta mañana. Si tú sientes quebranto de algo que el Espíritu Santo te está mostrando, dile, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Abrázame con tu palabra. Que tu Espíritu Santo me rodee con sus brazos y pueda yo encontrar sanidad en esa área.